noches a todos. Bueno, abriendo un nuevo vivo. Qué mejor viernes a la noche, 23 horas, estar en tu casa y poder hablar de sexualidad en Sexualmente Hablando, el espacio que hacemos con la licenciada Laura Enríquez y que hoy, por supuesto, vamos a tener una gran invitada como es la licenciada Zulma Yaru. Es importante poder generar comunicación, entender, aprender y, por supuesto, saber sobre sexualidad. Hay que hablar de esto. Mañana, 22 horas, voy a estar hablando con Magalí sobre lo que es la asexualidad, que es un tema también importante y que por supuesto muchas veces no se habla, se desconoce, entendiendo que el 17 de mayo va a ser el día en contra de la discriminación por la orientación sexual e identidad de género, ¿no? Que también esto es importante hablar de la educación sexual integral, hablar del conocimiento, hablar de qué manera podemos comunicarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque la realidad es que muchas veces se tapa, muchas veces no se habla, uno no lo puede invadir. Por eso creo que hay que aprender de todo, conocer, charlar, y por eso tengo a ella, gran profesional, Ujú. psicóloga, psicóloga, y por supuesto muy reconocida entre los profesionales ser parte de Sexualmente Hablando, este ciclo que le Ujú. dimos forma para poder hablar, ¿no? La licenciada Laura Enríquez. ¿Cómo andás, Lauri? Muy bien. ¿Y vos cómo estás, Adri? Bien, todo bien. Contando un poquito, ¿no? Lo que tiene que Sí, ver con el 17 de mayo, ¿no? Que si que vos querés ampliar un poco, es una fecha importante, ¿no? Que sí. permite aprender y educar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en realidad quería que nuestra invitada de hoy explicara un poquito la temática Bien. y por qué este día se celebra esto, ¿sí? Lo vamos a dejar con Zulma eso, pero quería compartirte, yo no sé si tuviste oportunidad hoy me parece que fue en el diario de ayer, de página 12, un artículo de Esther Díaz, ¿lo leíste A ver, no, sobre no, no, sobre decilo, contalo. transfobia, que Bien. me pareció muy enriquecedor. Viste que cada día uno dice, bueno, voy aprendiendo algo nuevo y estas maneras de ver las cosas. Esther Díaz es una filósofa argentina muy famosa y con mucha capacidad de empatía en estas temáticas, Mm, ¿no? Y la verdad es un placer escucharla siempre. Y decía algo en función de la celebración de este 17 de mayo, donde ella en lugar de poner la palabra transfobia, empieza a hablar de transodio, ¿no? Porque explicaba, y mm. esto me pareció una vuelta súper interesante, que la verdad que no lo había pensado, viste que estas cosas surgen y uno cuando Se las piensa aprende, ya se aprende aprende. y abre como disparador. Ella decía de que la fobia en realidad también es una entidad clínica, ¿no? Es como otra enfermedad, Mm, ¿sí? Justamente mm, sacando el término de patología y se la trata como enfermedad. Y ella hacía una comparación de lo que era una fobia, ¿sí? Donde una fobia es un miedo irracional a algo y que la fobia ujú. paraliza, la fobia la padece la gente y la paraliza, ¿sí? Se padece una fobia. En relación a diferencia el odio, ¿no? Porque esto es lo que surge en cuanto Bien, a la diversidad sexual es esto del odio, ¿no? Y el claro. odio también, que a veces es irracional, No ¿sí? poder ser diferente, no No poder poder, pensar o sentir no, diferente. no, no, no. Y ella también hace una aclaración fantástica en cuanto al término tolerancia, ¿no? ¿Por qué usar Mm, el término tolerancia? No estamos tolerando, tenemos que incluir, ¿no? Entonces, mm, esa palabra dice que a la vez está, o sea, como hace a la luz sobre una temática que sí se está discriminando, pero a la vez como que le quita el estatus, ¿no? Como que es esa tolerancia que se debe tener y no una inclusión, ¿no? Me parece que en el uso de las palabras, bueno, ya sabes que yo como psicóloga siempre estoy muy mm, pendiente del uso de las palabras y me pareció muy interesante porque hablar de transodio, ¿no? mm, En vez de homofobia o homo-odio, decía, ¿no? sí. Lesbo-odio, ¿no? Me parece muy interesante porque incluye esto de que el que siente odio busca dañar, ¿sí? Y es responsable de sus actos, ¿sí? No Mira, es un patológico. mira, Laura, yo Ujú. justo ayer estaba mirando algo con similitudes y diferencias, ¿no? Unas Sí, imágenes de Gales, cuando en una sí, estación de metro estaban un grupo, una patota de pibes, sí. adolescentes, iban pasando unas chicas y a todas las asustaban, las golpeaban, les tiraban patadas, y en una
como la asustan, termina yendo por el costado y cae abajo en las vías del subte. Sí, Es sí, decir, y esto lo vi. también tiene que Sí, ver con este odio diferente hacia la exacto, mujer ¿no? o la fobia hacia la mujer, porque las chicas no Exacto. hicieron nada, o sea, es No, el no, patoterismo, el machismo o el claro, grupo, ¿no? La patota. Pero exacto. bueno, tiene Y muchas, similitudes. claro, no, pero es lo mismo. También hablaba del femicidio y de esto, del odio a la mujer, ¿no? Y hablaba de esto de que el odio es activo, o sea, se busca Mm. dañar, se hace algo. La fobia paraliza, ¿sí? Esto es bien característico de los trastornos de la fobia, ¿no? Paraliza, entonces, y la persona la padece. Acá el odio no lo padece, la persona daña, ¿sí? Entonces, Mm. me pareció muy interesante todo este desarrollo. El que quiera me pide por privado el link del Bien, artículo porque no tiene desperdicio, la verdad, bien. seguir concientizando sobre esta temática y el padecimiento también de estas personas, ¿no? Porque me parece que es esto, ¿no? Muy No, 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 importante visibilizar esto. a ver, Ujú. religioso, social, familiar, cultural, o sea, a ver, Sí, sí, es una sí, realidad. Después es, vemos la adaptación, la resiliencia, ¿no? Que es una palabra que se exacta, va produciendo, pero muchas en la resiliencia, la otra vez estaba hablando, ¿no? Y sí, por ahí vos podés aportar más. Con los ujú, travestis, estaba un testimonio importante con el doctor Adrián Gelien, sí, del cual decía un travesti, que es una persona ya más grande, que todos ujú. los que han muerto antes, por el odio, porque se han tenido que prostituir, por la falta de aceptación. Exactamente, exactamente, pero por eso mismo es muy loable destacar esto que decía Esther Díaz, porque eh, a mí ahí me hizo ver esto de la cosa del odio, ¿no? Del daño, de esto que veíamos, de estas imágenes, ¿no? Como algo de lo diferente molesta y molesta en algún punto que llegan a estas acciones de violencia, ¿no? Es muy fuerte pensarlo de esa manera, pero es la realidad, ¿sí? Y sí, ¿Sí? sí, sí, a Y ver, la estamos homofobia que hemos batallando con visto, eso. las agresiones hacia las Sí, personas que son homosexuales, sí. principalmente si son hombres, pero también son mujeres, y también, Es yo a veces que trasciende lo que es el género, ¿sí? Me parece que claro, toda la claro, diversidad de género acá está en juego y de cosas además que a veces ni siquiera se ponen a pensar o entienden, ¿no? No preguntan, es el odio por el odio, ¿no? Muchas veces. y eh, sí, Ujú, uno cuenta que uno va aprendiendo con la edad y con el crecimiento. Yo sí, viví en una generación cuando era chico que era homofóbico, es decir, la realidad es que la situación te claro. hacía que el que no jugaba a la pelota era homosexual, y aparte como si fuera a ser malo homosexual. Hoy hay una Va- aceptación más importante, es malo exactamente, ser ladrón, sí, es malo ser pero delincuente, es malo ser asesino, no sí, una sí. orientación sexual No, por que supuesto, difiere una identidad de de género. otra. Exacto, sí, sí. Yo pienso que ha cambiado muchísimo todo esto, pero lamentablemente sigue existiendo y muy fuerte, está muy arraigado, sí, en nuestra sociedad y tenemos que batallar todos los días con esto, me parece, ¿no? Porque sigue habiendo víctimas de todos estos odios, ¿no? Porque vos decías, bueno, homofobia, y cuando ahora que lo decís, hasta ahora lo pienso, ¿no? El homofóbico es una persona que padece una fobia, bueno, no, Mm. no es un trastorno, no es patológico, ¿sí? Es algo del orden del odio y me parece que sí, hay que ponernos a pensar y reflexionar sobre esto y también y ser empáticos con las personas que padecen estas cosas, ¿sí? Mira, Por eso, yo por eso, o sea, mañana voy a tener con Magalí, que se define ujú, como asexual. Y ella me claro, decía, bueno, no es trastorno del deseo sexual, es otra cosa, o bajo deseo sí, sexual, que esto lo sí, tratamos los sexólogos, las sexólogas, porque bueno, sí, si una persona no es feliz porque no tiene deseo sexual, si es un tema, o si consulta, no, claro, si hay un claro, cuando trastorno llega, pero cuando sos asexual y sos feliz con tu asexualidad, no es diferente, no es un bajo sí, deseo, es que no te excita y no tenés ganas de tener sexo. sí, no, y además me parece que es una orientación sexual, es mucho más, bueno, ya lo vas a Mm. abordar vos Sí, mañana sí, con, no, sí. no voy a adelantar Pero bueno, nada, no, 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 pero pero me va podés mucho tirar más porque allá. estamos a Es una informar. La idea es orientación que algún... sexual, ¿sí? No es Bien. una fase, no es una etapa, es una elección y es una orientación Mm. sexual más. Me parece que dentro del abanico de orientaciones sexuales, que es muy variado, ¿no? Porque dentro del Obvio. abanico es un espectro enorme, es una Mm. elección más, ¿sí? Y me parece que sí, no es que no tiene deseo nada, sino que es una posición ya, es una posición subjetiva en cuanto a la sexualidad, ¿no? Bueno, ya, Obvio. Ya ya iremos vas de a hablar curiosidad. más. Hay saludos Sí, de Uruguay. Pedro saludos de Méndez del Uruguay. Pino, saludos de Sí, Uruguay.
es muy lindo lo que están haciendo, por el trabajo, felicitaciones. También Muchas tenemos ahí a la gracias. doctora Silvina Reisler, que también está enganchada, gracias por Hola, estar. Bueno, Silvi, qué hay muchos genia, una profesionales, y genia. quiero ver si aparece nuestra invitada, a ver si la encuentro por acá, Sí, porque todavía no la vi. vamos A a ver, estar con la vamos a, licenciada Zulma Yargusi, toda- que es sí, psicóloga, todavía no la vi conectada, a ver, sexóloga clínica, ¿no? A ver, todavía no la veo, llamala, así que llamala bueno, entonces. Ella- para que, a ver si se vas ahí, conecta. la podés llamar. O A ver, buscala, búscala. vamos a ver, porque para, Ujú. soy medio Tengo básico, un pero bueno, anda montón, contando vos un poquito, sí, anda tenemos un un poquito montón de vos. preguntas para hoy. Muchas tienen que ver con la temática y otras que no. Me parece que surgen un montón de cuestiones en sexualidad y un montón de preguntas Si querés, que tiene mientras se la va gente. conectando, si tenés Sí, algunas que son generales, las podemos ir haciendo mientras esperamos a Zulma que se sí, vaya conectando, sí, porque sí, sí, sí. eh, Muchas gracias por todas las cosas que nos dicen y por conectarse con nosotros a esta hora, los viernes. Sí, ay, bueno, tengo un montón, un a ver, montón. arrancá y vamos contestando hasta que Zulma se conecte y vamos a hablar Sí, de lo que se viene el 17 de mayo, que es una fecha muy importante. por supuesto. Mira, tengo esta que dice, ¿soy lesbiana si alguna vez tengo fantasías sexuales con otra mujer? Sí, esta es una de, Bien. bueno, ya se la vamos a pasar a Zulma para que las vayamos contestando y vayamos armando, ¿sí? Hay otra que dice, ¿me puedo volver adicta al Satisfyer? ¿Sí? ¿Viste el Bien, Satisfyer bien. que es, sí, el Sí, succionador de clítoris, ¿no? Que es exacto, sí, son juguetes es un del juguete tipo sexual, sexual, sí. bueno, Para el que claro. no A sepa, ver, yo creo que todo el mundo sabe, pero esta, bueno. esta por ahí podemos explicarlo un poquitito y esta sí la podemos ir respondiendo mientras, porque la gente, si no, se queda con la duda. Empezar a explicar qué es. Bueno, que A esperen a ver, Zulma, dale. que esperen a Zulma que lo va a decir ¿Sí? fantástico. Escúchame, ¿la llamaste por ahí? No, no Poné llamé el por ahí nombre, porque Zulma. Poné el nombre, eh, Zulma. a ver, Ahí vamos a ver si está, me aparece sí. acá, a ver, vamos a ver. Listo, Se fue a búscala. dormir, Zulma. No, bueno, se quedó dormida a lo mejor, Acá, estaba a muy ver, cansada, tuvo un día ahí está, agotador. a ver, ahí le invité. Bueno, Ahí ¿qué está, más? ahí ¿Alguna otra está. pregunta? Sí, lo que me estaba llamando la atención, no me llama la atención, es solamente una nota de calor esta, casi todas las preguntas son de mujeres, ¿no? Y bueno, Mm, y esto me parece que no es casualidad, porque el 70% de los seguidores o las seguidoras de los Instagram, al menos eh, mm. el mío, no sé cómo estará el Sí, tuyo, el mío también tengo bastantes mujeres, sí. 70-30, ¿no? Más o menos son mujeres. Sí, ahí ¡Hola! está. Dijimos, Oh, ¿quién dijo que se Hola. había ido a dormir, Zulma? No. no, 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 no. Pero como estaba cansada, dijimos, te No, quedaste todavía estoy dormida. bárbara. ¿Viste? No, ¿Viste? pero no me habían llamado. ¿Me habían Ah, llamado? ¿viste? No. No, pero No, esperamos no. que te conectes porque así ya te enganchabas. Pero no importa, ya estamos ahí. Yo Eso es estaba importante, esperando tu que me participación. avisaran. Te dije que la estábamos Bien, haciendo. Sí. bien, acá Bueno, lo Claro, estamos, no los bueno, estamos. quería, no los quería interrumpir. no, lo No bueno se hace interrumpís. desear, es así, estábamos esperando Ah, ansiosos. Un placer tenerte, Zulma. ¿Querés contarnos más de vos? bueno. ¿Quién sos, además de No una... sé qué hablaron de mí antes, no sé Nada, nada. nada, No me, nada, nada. No, Mirá no, cómo la no, tenías, no. cómo la tenías entrenada, la licenciada Laura Enríquez, que decía, nada, nada, nada. Lo del 17 Claro. de mayo lo dice Zulma. O sea que tenés todo el Sí, sí. peso, así que vamos, vamos, Zulma, No, vamos. por favor. ¿Qué voy Vamos a a educar. decir del 17 de mayo? Bueno, Bueno, el 17 de mayo se va a celebrar, no es para celebrar, es una Bien, fecha bien. para ahí está. conmemorar, digamos, Ujú. una de los tantos, de las tantas luchas, ¿no? De los tantos momentos para visibilizar la lucha Sí. de estas, si se quiere, le podemos llamar minorías, de estos colectivos Ujú. que no encajaban con estos modelos cis heteronormativos, Normativos. ¿no? Identidades, orientaciones diversas, ¿no? Que no Ujú. encajaban. Ahora, no es por cualquier tema, no es azaroso que se haya elegido esta fecha, Sí. porque Bien, esta a ver. fecha tuvo que ver cuando en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud quitó de la categoría de trastornos mentales a la homosexualidad. Por Ujú. eso Bien. se toma esta fecha, ¿no? 17 de mayo. Fue en el Ujú. año, hace 31 años ahora, hace tiempo, Wow. pero Sí. de alguna manera tiene una significación especial, ¿no? Igual Ujú. hay un montón de fechas, pero Sí. siempre es importante de alguna manera conmemorar un poco esta lucha que es de, qué sé yo, empezó
puedo citar una fecha, que yo en el año 69 en Nueva York, con los disturbios de Stonewall, cuando empezaron a salir. En Argentina tenemos, qué sé yo, en el año 92 recién, fíjense la diferencia, Sí, la diferencia. ¿no? El año 92 que empezó la primera marcha del orgullo, no sé si... Mirá, Zulma y Laura y a los que están mirándonos, ¿no? Sí. Si uno se pone en abogado del diablo, todavía falta mucho, porque nosotros podemos hablar en Argentina, en Estados Unidos, en Europa con cierta concientización, pero vayamos a África, vayamos a Asia, de lo que tiene y lo que viven en el día a día. En Latinoamérica, ni tan lejos. Chile hasta hace poco, bueno, por ejemplo. O sea, y no hablemos de las diversidades sexuales, hablemos de la solidaridad, hablemos de la homosexualidad solamente. La homosexualidad en un montón de países está criminalizada. El otro día estaba leyendo una noticia de un chico que no me acuerdo de si era de la zona de Turquía, que lo llevó el hermano un poco para para de alguna manera rescatar el honor de la familia. Lo mató al hermano, junto con un grupo lo torturaron, todo este castigo, ¿no es cierto?, para reivindicar. Sí, algo así, toda la familia. Y escuche una cosa, hace menos... Estamos hablando de homosexualidad, Hace menos, una persona homosexual fue a donar plasma y no le querían sacar plasma por ser homosexual. Es decir, en salud. Estamos hablando de gente formada, porque quien culturalmente, socialmente lo haga, bueno, es ignorancia, pero en la salud... Pensar que un heterosexual que no se cuida es más peligroso que un homosexual que se cuida en el contagio de infección de transmisión sexual. Pero nadie es más o menos peligroso según su orientación sexual. Me parece que tiene que ver con eso. Claro, ¿por dónde estaría el peligro de la orientación sexual? No, es que no tiene ningún punto de discusión. Esto está instalado, está internalizado. Yo siempre digo... porque el día en realidad, el día se llama el día de lucha contra la homofobia, transfobia, bifobia, ¿no? Bien. Y hablan de fobia, de fobo, que es el miedo, ¿no? Y yo siempre hablo de transodio, porque tiene que ver, digo, si se quiere la fobia es un poco inconsciente, pero el odio y la discriminación es totalmente consciente, es de lo que somos responsables. Exacto. Entonces me parece que hay que hacer una revisión. Claro. No tiene que ver con una fobia, porque la fobia uno no la puede manejar. En cambio, el odio, la discriminación, esto de estos ataques que se dan permanentemente al lado nuestro. ¿no? Esto, ahora, totalmente. Entonces, eso es totalmente manejable. Zulma y Laura, me gustaría su opinión como profesionales que son de esto. Nos están escuchando muchas personas y en las cuales una familia, porque cuando aparezca una fobia es social y familiar, cultural. ¿Cómo darle un consejo a una familia con respecto a la formación, ¿no?, de su hijo, de su hija? ¿Cómo acompañar la decisión y cómo hacer que no seamos fóbicos? Porque puede ser o no puede ser una representación sexual en base al sexo genético, al sexo externo que uno manifieste. Pero ¿cómo acompañar este proceso y ayudar para buscar la inclusión y la felicidad de la persona? Y vos, Adrián, lo decís, acompañar. No hay ninguna fórmula. Es comprender y acompañar los procesos. Escuchar, comprender y acompañar. Es la única. Hace un rato estuve en un Zoom donde estuvimos haciendo un debate sobre, no sé si vieron la película Girl, que es una película es la historia de una bailarina, trans, que bueno, justo, tienen que verla, no sé si es recomendable para verla, anotada, está en Netflix. No sé si es recomendable para ver la problemática de la transición de género, porque es un poco, digamos, controversial en algunos temas, pero se ve un poco, me acordé, bueno, lo cito sobre todo, porque por ahí si no vieron la película no tiene sentido que yo esté hablando, pero no sí importa. Para ver un poco que es una chica, una adolescente, que está haciendo su transición, nació como varón,
biológicamente y hace su transición al género femenino. Y se dedica, ella quiere ser bailarina. Es un caso real, Sí. Un caso real. Ajá. Fue muy premiada la película, fue la ópera prima de un chico que casualmente esperó 9 años para hacer la película. Mirá. Él es un chico homosexual que hizo todo su coming out, después de conocer la historia de esta bailarina, hizo todo el coming out hacia la Mirá. salida del closet. Sí, motivado por y recién ella. después hizo sí, motivado por ella, justamente, le fascinó. Sí. Bueno, y ahí también toda una fascinación con ella, ella encima elige ser bailarina clásica de ballet, Claro. que es terriblemente exigido, y Obvio. donde su biología le hace obstáculo, porque está esta cuestión siempre de que a veces uno puede adaptar su cuerpo al género autopercibido, pero a veces siempre hay cuestiones que no se pueden modificar, ¿no? No en todos los casos, esto es relativo. Bailarina de ballet es algo caso por caso. Claro. Que tiene que tener un cuerpo especial y que a veces hay que ver cómo hormonalmente y físicamente tenés algunos parámetros, por más que vos pienses o tengas una orientación diferente. Claro, totalmente, Adrián, es como vos decís. Bueno, esta chica estaba haciendo su proceso también de hormonización, toma más hormonas porque es una adolescente, quiere ver cambios rápidos. Claro. Bueno, y después se va a operar y ella, bueno, no ve la hora de operarse, todo este tema, no voy a contar todo, pero... Bien, pero es importante que pero esta chica la acompañaba la familia, o sea, la madre no aparece en la película, pero el padre, un padre que... hasta cierto punto, que un padre que la escucha, que la comprende, que está al lado, ¿no? Tal vez no como ella quisiera, porque la chica hay cuestiones que no las puede manifestar, ¿no? Yo notaba, ni con su psicólogo, ni con el padre, pero qué bueno una sobre figura todo, ahí del padre, ¿no? Porque yo que pero sobre trabajo todo con grupos... la familia, es fundamental. Sí, O sea, pero... si no te contienen en tu familia, no te entienden en tu casa, es muy difícil, y más cuando sos joven, en los casos de chicos jóvenes, porque ahora se ve mucho esta problemática, o no sé si no es problemática, ¿no? Ahora, una cosa quiero aprovechar, ya que tengo a dos importantes psicólogas y sexólogas, ¿no? En este caso, lo que es la consulta, tiene que ser el grupo familiar, por ejemplo, para ayudar, para entender y para acompañar. ¿Cómo lo manejan ante cada persona que va, no? Bueno, depende quién consulte. Depende de la consulta, si es un niño, si es un niño, vienen los padres. Bien. Si es un adolescente, pueden venir los padres también. Si es depende de la edad que tenga, puede venir la persona sola, pero es ideal también hacer una consulta con los padres, porque yo creo que... Y también depende qué, ¿no es cierto? Porque hay motivo de consulta. Claro, porque por ahí vos me decís en el caso de que quieran adaptar su género, ¿no? Sí, Adrián, o que quieran entender la situación, porque a veces los padres no la entienden, y también ver si su hijo, si su hija la está pasando mal, porque por ahí puede tener problemas en la escuela, problemas en el club o en la sociedad, darle herramientas, porque vos querés a tu hijo o a tu hija y sería lo ideal. Y también tenés lo contrario, Adrián, cuando consultan los padres. Hola. Yo te digo, hace mucho tiempo a mí me han llegado a consultas, estoy hablando hace mucho, ¿no? Padres, una vez vino un señor, yo lo hago pasar, viene con la hija, pero bueno, la hija, una hija adolescente, la hija se queda en sala de espera. Pasa el señor y me dice, yo vengo, en realidad no vengo por mí, vengo por mi hija. Le digo, bueno, ¿por qué no entró su hija? No, porque yo necesito hablar con usted. Era un señor que profesaba una religión X, y me dice, no, porque mi hija parece ser que le gusta a la amiguita, que no son tan amiguitas, parece que le gusta. Le digo, ¿usted me quiere decir su hija? Porque es lesbiana, le digo, está enamorada de su amiga. Sí, bueno, le digo, bueno, yo quiero que usted me la cambie. ¿Es el típico que me la cambie? Hace varios años, pero existe ahora también, esto de...
Yo dije, no, mire, yo no le puedo cambiar nada, le dije. Es más, Claro. no veo por qué no entró su hija, porque tal vez Ujú, ella no piensa lo mismo que usted, tal vez ella no quiera cambiar nada, porque esto no se cambia. No claro. es una elección al azar. Ujú, Esto es un sí, descubrimiento. no es un Tanto la pantalón. orientación Ujú, sexual, tanto la orientación como la identidad también, Ujú. son descubrimientos, la identidad se ujú, autopercibe, ¿no? Por eso dicen, Bien, cómo uno, el género que uno autopercibe, cómo uno se exacto. autopercibe, cómo uno se Ujú, siente, cómo se vivencia en ese género. Si se bien, identifica con ese género que se le asignó al nacer, que tiene que ver con bien, la biología, ¿no? bien. O ahí Pene, hablamos de vagina. por ahí se cisgénero, ahí autopercibe, hacemos claro, ahí hacemos esa cisgénero. diferenciación. Cisgénero, que es Ujú, el género con el que yo me identifico, con los genitales que yo tengo desde que nací, con los que me atribuyó. El médico dijo, Zulmita tiene vulva, es Sí, nena. sí, sí. sí. Si me identifico con esto, que soy cisgénero, o en el caso contrario, si no me siento Ujú, bien con esto, con mi cuerpo, ¿no? Ujú. Con este con sexo ese, biológico, claro. sería transgénero, quiere decir como que Ujú, estoy del otro lado. ujú. Bien. Entonces, bueno, me perdí lo que estaba diciendo antes. No. Este, Esto, por ejemplo, mira, yo pero, no de casualidad me vestí Sí. con rosa, porque Ujú. sí, lamentablemente, socialmente, Ah, culturalmente, bueno. azul de varón, rosa de mujer, ¿sí? Si Sí. jugás ah, con un auto, sos bueno, varón, tenés que jugar Ah, con un auto y la nena muñeca. Es decir, todo esto claro. fue generando un sí. aprendizaje. Hoy está viendo una publicidad que están haciendo el Consejo de Publicidad muy interesante, porque está Ujú. hablando de los roles y la diferenciación para marcar todo esto que nos va asignando socialmente. Sí, 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 sí. Si tenía que ir a la Claro. cocina, tarea de mujer, o que un hijo había tenido una tarea administrativa, es un trabajo de mujer. O sea, ¿por qué? Sí, Esto sí. es Estamos interesante, Bueno, ¿no? todavía batallando con estas cosas. Esto eso se se sigue sigue, viendo. claro. Sí, se Los sigue roles de viendo, ¿no? género, los roles de Sí, los Claro, roles de género, género, claro. el tal mundo, cual. el binarismo, ¿no? El Sí, binarismo, que Mm, recién ahora se está deconstruyendo poco a poco, ujú, porque inclusive dentro de estas diversidades sexuales, dentro de lo trans, digamos, dentro del colectivo trans, hay identidades que no son tan binarias tampoco ahora, ¿no? No es solo el varón o bien, mujer, no es solo el bien, trans varón o claro. el trans mujer, que a veces aparece como una exigencia también esto, ¿no? Claro. De, Definite, bueno, como yo por definirlo, claro. ejemplo, sí. claro, definite dentro del binario. Claro, Entonces, ¿qué Claro. claro. pasa? Porque hace un tiempo, si vos eras trans, por ejemplo, yo soy trans mujer, ¿no? Nací con los Ujú, órganos sexuales masculinos Bien, masculino. y soy trans mujer. Para hacer esa adecuación o esa, digamos, reafirmación de género, que se Ujú, llama, no es reasignación de género, reafirmación de género, sí. sí, yo tenía que hacer, primero, antes de la ley de identidad de género, antes que se Sí, sancionara la ley de identidad de género, que eso fue recién en el 2012. exacto. Antes yo tenía que hacer, primero, una serie presentar una serie de certificados psiquiátricos, psicológicos, donde dijeran Psicológicos, que yo sí. tenía algún problema claro, de sí, disforia, digamos, de género. Ujú, Había un malestar, claro. Mm, por un sí. lado. Otro paso era hacer, digamos, todo un tratamiento de hormonización. O sea, primero mm, tenía que ir adaptando mi cuerpo con hormonas. Y el último paso era las intervenciones quirúrgicas. claro. Era Ujú, la cirugía que se llamaba la cirugía de reasignación de género. Pues claro. se le llamó de De reafirmación. reafirmación, porque realmente el género que yo percibo es el género con el que me siento y con el que me identifico, entonces se llama Y reafirmación, lo vengo estoy a reafirmar. reafirmando, no que Bien. Ujú, no lo cambio no, ni lo reasigno, lo reafirmo. lo habilito. Entonces, Una cosa importante, quiero claro, aprovecharte, Zulma pero y Laura, sí, con respecto a los tiempos de ahora, que ahora se cambió, porque antes, en el nacimiento, muchas veces el cirujano determinaba el sexo en base a lo que veía a lo externamente que y veía. creaba muchos Sí. trastornos. Ahora se le da la posibilidad que esta persona Ujú, cuando crezca, de acuerdo a la manifestación de cómo se siente, ¿no? sí. Termine afirmando, ¿no? No es un detalle menor. Ujú, exactamente. Y vos fijate,
Adrián, lo que vos decís lo que el médico ve y lo que le tiene que decir a la mamá. Claro. Porque el médico le tiene que decir, mamá, La tuviste un palabra, nene, sí, la palabra, ¿no? tuviste un bebé, tuviste una beba, es una nena, la Claro. levanta y el trofeo Claro. dice. El trofeo, Entonces, sí. por eso hubo tantos problemas con que, bueno, todo funcionaba divino, ¿no? Con esta dicotomía varón-mujer. ¿Qué Sí. pasa con los niños intersex? Lo que antes se llamaba hermafroditas, ¿no? El hermafroditismo. Que tenían, bueno, no es una cosa tan marcada, pero que tenían algunos rasgos de varón y de mujer. Sí. O, qué sé yo, un clítoris un poco más grande, depende. Sí. Un rudimento, no solo los órganos externos, también los internos, ovarios, Sí. qué sé yo. Sí. Pero lo que se veía, por ahí se veía. En el primer momento es esto. Podía ver, claro. Entonces vos decís, ¿y qué le digo a la mamá? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y algo tenemos que eliminar, algo hay que mutilar acá, para darle, identificarlo con uno de los dos géneros. Sí. Claro. ¿No es cierto? Entonces se veía, si el clítoris depende cuánto midiera, cuánto Hacía podía todo desarrollarse, o sea, un clítoris que permitiera, porque los parámetros masculinos, ¿cuáles eran? Penetrar y hacer pis parado. Claro. Eso es un parámetro masculino. Sí. Si el pene no permite ni penetrar ni hacer pis parado, y va para el lado femenino. Esto era más o menos así. Sí. Terrible, un horror. Sí. Pero bueno, ahora, no en todos los casos, pero en general se tiende a que, bueno, el niño que nació intersex, bueno, se queda con esto hasta que de a poco, bueno, con el tiempo, se vaya identificando, vaya adoptando una identidad, ¿no es cierto? Que es muy difícil para los padres estos, porque, bueno, yo tengo que definirlo de algún modo. Sí. Pero ¿Y qué se tiende a eso, porque es una mutilación, ¿cierto? Pero además, y en ¿cómo fue cambiando? definitiva, Que es todo un proceso ahora, ¿no? Me parece, al menos tengo dos pacientes que se realizaron cirugía mamaria, ¿no? De mastectomía, ¿no? Sí. Pero entonces estaban, las dos por diferente y aparte por psicología son pacientes, ¿no? No hay ninguna problemática sexológica, quiero aclararlo, ¿no? Bien. Como tengo todos los pacientes de psicología, que bueno, por la vida misma, digamos, ¿no? Pero que me explicaban, mira, desde diferentes lugares, pero ambas en esta posición, que se sentían que tenían que dar explicaciones del proceso de cambio. Y ninguna de las dos estaba segura de querer transitar o más allá de eso, ¿no? No estaban seguras de la hominización, no estaban seguras en cuanto a las hormonas, pero sí sabían que querían sacarse las lolas, ¿no? En este sentido, que les molestaba, que no se sentía parte de su cuerpo, y es esto. Entonces decía, no sé dónde voy a terminar, me decía una, no sé qué va a ser después de eso, yo sé que ahora necesito esto, me decía, ¿no? Que me pareció súper interesante y válido, es el proceso de cada persona, ¿no? Y este abanico de posibilidades en el género. Y Laura, por suerte, porque si no antes la persona trans se veía en la obligación de cumplir estos pasos que yo recién mencionaba. Exactamente. Eso La que vos cirugía, decías. yo particularmente, y creo que si no tienden todos los psicólogos, si no tienden a eso, me parece que sería lo más sano que se tienda a eso, ¿no? A que cada uno decida qué hacer con su cuerpo. Porque vos imaginate lo que es una cirugía. Inclusive ahora se trata de preservar y darle prioridad al placer. Por supuesto. Que antes no importaba, usted hacía una cirugía y si después no sentías placer, no tenías orgasmo, no había problema. Exacto. Pero vos cambiabas tu genital, ¿cierto? La genitalidad. Claro, entonces, ahora como se le da prioridad, inclusive las mismas personas trans le dan prioridad al placer, que me parece que es lo fundamental. Supuesto. Entonces, después, ¿qué me importa que tengo abajo del pantalón? ¿Entendés? Exacto. O sea, no importa, yo quiero disfrutar y no importa lo que tenga. Entonces, por eso digo, dentro de la diversidad, hay más diversidad. Hay más diversidad, ¿entendés? Exacto, eso entonces, quería decir. Hay diversidad en la diversidad y ya, digamos, los géneros, no sabemos a qué cuerpos se están representando, ¿cierto?
antes había un estereotipo de cuerpo masculino, femenino, ahora no sabemos, ahora tenemos una mujer con barba, ¿no es cierto? Tenemos, y se está perdiendo esto de decir, ay, ahora, pero fulano ya es una mujer, ¿y se operó? ¿O todavía tiene pito? Por eso, como que... ¿No es cierto? Sigue existiendo esto, pero en realidad... Ahora, y en definitiva, ¿qué sabemos que tiene? Si tiene pito o no lo tiene. Por eso No hablamos sabemos, de ni diversidad. nos interesa. Sí, exacto. Y hablar de diversidad corporal, ¿no? Que también es esto. Totalmente. Lauri, Zulma, el doctor Adrián Gelien habló también de que su primer libro, después le cambió el nombre y es un especialista en el tema. Cuerpos es un detalle no menor. Claro. Claro, porque creo que era porque cuerpos se equivocados. Cuerpos equivocados. No hay ninguna equivocación. No hay, bueno, y que más sabe, que más respeta. Claro. Porque, digamos, si hablamos de una equivocación, quiere decir que hay un parámetro de normalidad, hay algo de normalidad. Entonces, ningún cuerpo es anormal, ninguna identidad, ninguna orientación es anormal. ¿No es cierto? No hay nada, no hay ninguna norma. Claro, entonces él después le cambió y realmente no hay ninguna equivocación. Todo depende de cómo uno se percibe, cómo uno se descubra, porque esto siempre hay que tener en claro. Bien. No son elecciones, son descubrimientos. Son descubrimientos. Excelente. Y cuando uno se descubre, debe ser acompañado y contenido. Debe ser acompañado y contenido. Nada se puede cambiar y yo no le puedo decir a alguien, ¿y por qué? No. A vos te gusta. Eso está mal. Por ejemplo, hay personas trans, por ejemplo, trans mujeres que hacen una adecuación, hacen un proceso, una transición, se hormonizan, y necesitan imperiosamente, quieren hacer una cirugía porque no soportan su pene, no soportan esto que le cuelga entre las piernas, le hace ruido, no quieren tener sensibilidad, no quieren tener sensaciones. Entonces ahí hay que trabajar mucho con eso, porque esto se suele dar. Yo creo que se da más en personas grandes, porque ahora los adolescentes como que se permiten más disfrutar de lo que tienen, del cuerpo que tienen. Exacto. Pero me parece que ahí es donde hay que hacer un trabajo de cierta valorización de ese cuerpo. Que saber qué va a pasar después. Tiene, y también qué es lo que va a pasar después, porque también al operar mutilás y cambias mucho lo que va a poder disfrutar o no, y después no hay vuelta atrás, o sea, después no podés volver a ponerle... si vos querés, pero Adrián, si vos querés hacer una neovagina, tenés que manejarte también con el pene, vean la película Girl, porque si no me van a hacer hablar. No, está bien. Escucha una cosa. Laura, pero digo... Laura, vos tenés preguntas, pero... Laura, tenés preguntas, pero antes de eso quiero, agradecer a quienes nos está acompañando, grandes profesionales como la licenciada Lucía Báez Romano, la doctora Soledad Eppelman, Isaac Chernik, Lorena Ayala también, que se acompaña del posgrado. Bueno, acá la licenciada Julieta Trinidad dice, hace años en el certificado, en caso de no poder definir claramente el sexo biológico, se colocaba en el certificado, en el casillero, sexo ambiguo. Lo dice que al trabajar como obstetra, una experiencia, ¿no? Así que bueno, nada. Yo antes que nada quería recomendar, el libro sale al revés porque estamos en las fotos al revés, obviamente. Pero léelo, dale. Ahí lo tenemos. Lo tengo al lado, siempre. Bien, de cabecera. Sí, de cabecera. ¿Dónde lo pueden pedir? ¿Dónde lo pueden pedir? A la hija del doctor Gelien. A Laura Gelien. A Laura, Adrián, y hace poco estaba en Mercado Libre también. adriangelien@yahoo.com.ar. Está en Mercado Libre, si no escríbanle a adriangelien@yahoo.com.ar, yo me permito pasarles el mail. Que tiene que venir a este vivo, lo hacemos a las 8 de la mañana si quiere el doctor Gelien, pero se lo vamos a hacer, Laura. Ya le dijimos, lo vamos a hacer, lo vamos a Está desbordado, Adrián, vamos a convocarlo un día. Vamos a convocarlo. Acá dice, ¿por qué existen grupos de autoayuda trans cuando son personas que se autoperciben del otro sexo? Bueno, me parece que
No, yo lo que entiendo es porque la necesidad de los grupos de Claro, de sostén, autoayuda. decimos, Presumo, ¿no? sí, Que la autoayuda siempre trata de pertenencia, buscar cuando lo que de tiene un pasa, problema. ¿no? pertenencia, claro, de pertenencia, porque me parece que también esto yo también lo hablaba con los pacientes, uno escucha a los pacientes y aprende tanto, ¿no? Me decía esto, que es un día a día luchar con eso, ¿no? Y se sienten más cómodos dentro de la comunidad, con Claro. gente que va por lo mismo. La verdad que se forman en comunidades bastante fuertes, se apoyan mucho entre sí, Sí, se arman Claro. grupos donde se va informando, bueno, anda con tal médico y atendete bueno, que no padece de odio, ¿no? Porque me parece que siempre Que te sufren el pueda ayudar. maltrato de los profesionales de la salud, se recomiendan psicólogos, se recomienda con gente que trabaja en género. Sigue habiendo poca formación para los Exacto, profesionales de la salud, que son los totalmente, que tienen que luchar con sus propios prejuicios desde ni hablar. siempre, Sí. y hay poca formación. El equipo Sí, del GAPET, el Grupo de sí, Atención a Personas Trans, que tiene el doctor Helien en el Durán, es uno de los Durán, pocos equipos sí, interdisciplinarios que conozco, que viene ujú, sí, por trabajando eso, desde el año 2005, hace un claro. montón. Claro. Y Ah. ahora hace Sí, poco, creo que fue en el 2016, se creó también el grupo de atención a niños y adolescentes trans, porque cada vez hay exacto, más. claro. Pero en general, cuando una vez está en grupos de profesionales, Ujú, yo hace poco estaba hablando con una colega que atiende niños, sí, y estaba contando el caso de una nena típica, ¿no? Que se vestía con ropa de varón y así ujú, jugaba. Y yo le digo, bueno, pero me parece que acá tenés que estar, ¿no estás escuchando esto claro, nada, no se le ocurrió, porque no, la claro, nena sí, Querido. no se nada, quiere vestir de mujer, no se quería poner vestido, no quería muñecas, no quería, claro, pero ella lo corría, ¿no? Como esto que claro. no, ¿Cómo estás Claro, no quiero porque era cabeceada una se alterar. niña, escucha? y Ujú, bueno, ya hay toda una cuestión de prejuicios, ¿no? sí, A Esa por ver, es la eso la ¿cuántos? internalización que yo importancia decía de de, estas fobias, ¿no? Que exacto, la entonces tiene que importancia de haber la una formación. formación. Sí, Sí. Y sí, yo sí. trabajé en una obra social, estuve Ujú, formando parte en ese momento de una intersindical de diversidad sexual donde se trabajaba para implementar políticas públicas qué de bien, Zulma. inclusión, de visibilización en distintos gremios, hace bastante, sí, ahora Sí, ya no. ajá, Trabajábamos desde ese lugar, ¿no? claro. No desde la clínica en ese No, momento, no Hay entiendo, muchos pero huecos. pero muy política ¿Cuántos pública. sexólogos o difícil, muy sexólogas hay en los hospitales difícil. públicos? Lo de el equipo de Adrián Gelien son cosas que no aparecen en todos lados, entonces es No. muy ¿Y difícil. cuántos, y Adri, y No. cuántos sexólogos formados en género? Porque no te olvides que También, no todas también, las especializaciones de sexología incluyen una sí, formación en género, ¿sí? Esto obvio, sí, sí, también me sí. parece Claro, que no todos es sí, como la sí, uva, sí. no todos es como, sí, o bueno, No, pero hay que estar también atentos a esto. hay que Actualizarse saber además, porque no es actualizarse. tan sencillo atender a las personas trans, ¿no es Ujú, cierto? sí, y a No sus todo el familias. mundo puede Sí. atenderlas No, y a no, los no. Y a las familiares familias, y ¿no? creo que Claro. yo creo que Sí, hay que formarse, ¿viste? por eso, actualizarse Y constantemente, dejar de porque lado, sí, Lau, sí, Dentro de este tema tan interesante, porque realmente estamos hablando de un montón de sí. cosas, hay algunas preguntas que porque el tiempo Ay, es sí, tirano, nos van a sí, el quedando 10 tiempo es minutos tirano. y Vos se viste, cierra y tengo Zulma, que cómo nosotros ¡ay, cortar. somos sí! así. O ¿Viste? sea que, a Después ver, se nos vamos va a el algunas tiempo. preguntas y que la gente si quiere preguntar algo más, así vamos Sí. contestando y la Bueno, tenemos a Zulma Yarú y las bueno, y vos preguntas, también, Lauri. esto, Dale. esto que yo mencionaba, que generalmente, bueno, los seguidores son, 70% son mujeres, ¿sí? Entonces, Bien, generalmente las preguntas vienen con mujeres. Y también esto que me llamaba la atención de la película Girl, que ya me la voy a ver esta noche, después bien, de bien. terminar con Sí, ustedes, sí, me la voy a ver esta noche. Pim, sí, sí. Sí, ping pong de preguntas y respuestas comenzando ya va a ser, ¿eh? ¿Se acuerdan pero eso? para, ¡Wow! ay, no, por favor, no, yo no me acuerdo. Yo no me Sí, sí, me acuerdo. No, pero yo decía que me llamaba la atención que era el papá el que iba, porque en mi experiencia yo trabajo con grupos de familiares, ¿sí? Bien. En terapia de grupo, Ah, ¿no? Para familiares. Y generalmente, además de acompañar y trabajar muchísimo, porque es complejo también trabajar con los familiares, la mayor parte del tiempo sí. siempre son las mamás las que participan. Hay muy Mm, pocos papás, lamentablemente, ¿no? En los últimos años se fueron incorporando como más papás,
pero siempre esto, la mujer en un rol siempre más activo en cuanto a esto, y las preguntas ahora son de mujeres, así que ya voy, Vamos, ahí voy. vamos, dale. ¿Soy lesbiana si alguna vez tengo fantasías sexuales con otra mujer? Todo para vos, Vamos, No. contestando ya. Para nada. Perdón, No. aparte, el tema de la fantasía, Sí. el tema de la fantasía es un tema muy particular. Son Amplísimo. fundamentales las fantasías, fundamentales para despertar el erotismo. O sea, la fantasía tiene que tener un lugar fundamental. Pero no nos olvidemos que las fantasías tienen que estar en el lugar de fantasías. Muy bien. Porque muy cuando bien. uno se le ocurre llevarlas a la realidad, fracasa. Exacto. Hablemos de, no sé, de cualquier fantasía. La más simple, no sé, hacer el amor en la playa. Sí. Qué romántico, qué divino, una fantasía Ay, inocente, no, por digo, favor. ¿no? Una fantasía inocente que teníamos a los 15. Sí, Yo soy una sí, señora sí. mayor. Ay, no. Qué divino el amor en la playa con la luna llena. Entonces vos te ibas, qué sé yo, a Pinamar, Sí. a las 12 de la noche a la playa, tenías un viento terrible, un frío monstruoso, el agua helada, La arena, te la querías arena tirar que te desnudo en la mete. arena, te llenaba de arena. Terminabas, si tenías el auto, haciendo el amor en el auto, pero lo de la playa con la luna, olvídate. Entonces digo, Sí. la fantasía opera Funciona, como fantasía y es funciona. enriquecedora Sí. porque uno puede darle totalmente, la puede ubicar donde quiere, ¿no es cierto? Yo puedo fantasear que me acuesto con 5 mujeres, pero soy heterosexual y me gustan los varones, pero en la fantasía opera algo que despierta mi erotismo y después yo, es más, por ahí estoy teniendo sexo con una persona masculina Sí. y estoy pensando en eso y me erotiza, no importa. Claro. Ahora, Tiene nada que hay ver, una la cosa, fantasía funciona como eso. Y hay se una puede cosa, ¿no? Con la fantasear lo que fantasía. sea, todo lo que sea. Es motor de Todo lo que Fantasía quiera, sí. y realidad. Y si La se quiere información, acostar con una mujer también, bueno, que se acueste, pero También. no tiene que ver con Y la tampoco fantasía. te define Sí. con la orientación sexual, me parece. Tampoco. Para nada, no, para no. nada. Me parece que es otro tipo de elección No. de orientación sexual, ¿sí? Ahora, a lo Ahora- mejor vos fantaseás y por ahí tenés ganas, y vos por ahí tenés ganas, pero pasa por otro lado, que vos tengas Exacto. ganas de Sí. tener sexo con una mujer, y tal vez tampoco define Y tu orientación que un tampoco día te tengas defina- sexo con una exacto. mujer. Totalmente, totalmente. Bueno, se te ocurre, excede la fantasía, pero por ahí tenés ganas, el deseo Sí. pasa por estar con X mujer. Bueno, Tal es cual. una experiencia que tendrás que vivir como cualquier otra, ¿no? Y bueno, Exacto. No, no perfecto, sé perfecto. si te define. yo les quería decir una cosa que mezcla todo lo que es la fantasía y la realidad y un hecho trágico, que se conoció que un hombre ayer llevó a su casa a 2 mujeres y terminó siendo asesinado. Yo digo, la fantasía no sabía de ese eso. hombre, es que, a ver, Mirá. la fantasía, la Peor realidad... que lo de Pinamar. Ahí está. Claro, no, pero les digo que a veces, ¿no? Esta fantasía también hay que tratar de disfrutar, pero también ser cautos porque esto pone en peligro muchas veces la vulnerabilidad, pero bueno. Sí. Por eso la fantasía es más La segura. fantasía es de segura. uno, la fantasía es de uno, Perfecto. no excede esos límites. La realidad es cuando uno Exacto. sale de uno. En la Es esa, fantasía es no hay esa la que riesgo conté. de- Es distinta, no hay riesgo claro. de enfermedad sexual, de contagiarse, no hay riesgo de embarazo, en la fantasía no hay nada. Bien, El bien. sexo No hay seguro. bien. nada, claro, por supuesto, Claro, por sí, sí, supuesto. no, ¿Preguntas? Y son sin las fantasías son Son sin pro- profilácticos, sin Claro. campo de látex, nada. Ahí Acá en está. este ciclo, Claro. como siempre, concientizamos el preservativo y el gel al agua para saber qué, y con eso hacemos un campo de látex. El que necesita lo estira y lo Totalmente. corta. Siempre Sí. aprender. Te corta. Lauri, nos quedan 2 preguntas. chic. Sí. Lauri, una pregunta más porque iba se a nos va el decir algo tiempo, del dale. campo de látex. Ibas a decir algo del campo de látex. Dale. No. No, el Disculpa. campo de látex es el profiláctico, cortás un extremo, cortás Sí. el otro extremo y haces un corte longitudinal y te queda un rectángulo. Eso lo apoyás en la vulva, en el ano, donde sea, Donde quieras. para tener sexo oral, Bien. Sí. sino, y bueno, para el pene profiláctico, pero Sí, eso sí, es sí, fundamental, el campo de látex. Porque, ojo, que parece una pavada, pero hay gente que no lo sabe. Dice, yo me cuidé, yo me recuidé, no sabés cómo me Sí. cuidé, qué sé yo. Tuvimos sexo oral. ¿Y cómo tuviste sexo oral? Sin campo de látex, bueno. Claro. Y por eso te Claro, enfermaste. exacto. Exacto. Y sin Hay un montón de profiláctico, enfermedades exactamente. de Sí. transmisión Gratuito. sexual ahora. Esto es Que el gratuito. sexo oral- Ley de salud reproductiva, esto es gratuito, lo retiene el Sí. CESAC y hasta el gel al agua. Y hay un detalle, el sexo Sí. oral no es solo, no se manifiesta con problemas en la boca y en la garganta.
Que hay gente que Muy dice, bien. si yo no sé, claro, Sí, tengo una si enfermedad, yo- se va a claro. manifestar con dolor. No, en Sí, la a ver, garganta claro. no, ¿eh? Claro. Se te va a manifestar en los genitales, pero te lo Abajo, contagiaste sí. por vía oral. Exactamente, Pequeño exactamente. detalle Acá que se vamos, desconoce, ¿eh? sí, sí, sí. Una, Acá Sí, una vamos pregunta con más, vamos, lamentable. otra contestando pregunta. ya. ¿Me puedo volver adicta al Satisfyer? Vamos a ver. Sí, Mm, no. No, es un Sí, chiste. pero no. Sí, Claro. pero no. Muy Es un bien. chi- Aclare, no. aclare. El Satisfyer tiene muchas intensidades y realmente puede haber gente que le encanta más que otros Sí. juguetes, o no, o le parece muy intenso, o le parece muy fuerte. Es cada uno. Pero Sí. nada, o sea, ¿qué es la adicción? ¿No? Porque nada tiene que ver con un contacto y con un encuentro con una persona. Totalmente diferente. Ahora, si después querés llevar el Satisfyer, lo querés llevar también para En el interactuar colectivo. con la otra persona, En el colectivo sería una adicción. O sea, si querés decir, me lo voy a poner en el colectivo, me lo voy a poner, o sea, no pensás en otra cosa que en eso. Ahí sí uno puede decir una adicción, Claro. ¿o no? Yo creo que ella lo que pregunta es que porque como produce sensaciones tan Disfruta. intensas, distintas Sí. por ahí a cualquier otro juguete al que uno Sí, estaba sí. acostumbrado, Esto es una pregunta causó habitual, una revolución. Es una consulta habitual. Pero claro, Sí, porque sí. son sensaciones muy intensas y diferentes, a veces son demasiado intensas. Y rápidamente, ¿no? Claro, y rápidamente. Inmediatamente, Entonces, sí. claro, vos decís, bueno, bingo, Ya pero está. yo creo que no una adicción. Es más, a veces por ahí, si estás vos con un partener interactuando, por ahí, Sí. y no sé si realmente estás pensando en el Satisfyer, parece que no. Claro. Puede que sí, por ahí lo incorporás también, pero ya va a tener otro lugar si vos lo incorporás Bien. con otra persona. No va a tener el mismo lugar que cuando vos te masturbás sola con el Satisfyer. Bien. ¿Entendés? Va a tener otro lugar. 0802 Entonces, 0800-222 Satisfyer, que marquen. ¿Viste? ¿Viste? Van a decir, bueno, llame sí. ya. No, pero Sí. es muy común. Yo Ay. recibí muchas consultas de mujeres que consultaban con esto. Tenían mucho miedo al acostumbramiento. Me decían, al menos esta es la Claro. primera etapa de la cuarentena. Cuando fue la cuarentena que surgieron más, justo surgió el Satisfyer y la venta se disparó como el 400%. Decían esto, Sí. tenían miedo de acostumbrarse tanto a tener orgasmos a través del Satisfyer que pensaban que cuando se levantase la cuarentena y tuvieran contacto con otras personas, que les iba a resultar más complicado. Me parece que esta era la duda mucho. Pero igual se puede incorporar el juguete también Claro. después. Entonces, qué sé yo, pero Si es yo creo que consensuado nada, entre las dos partes. nada, claro, Sí, nada va a sí. igualar el contacto, es diferente porque se juegan otras cuestiones, ¿no? Se acabó la juegan pila. otras cuestiones. Se acabó la pila del Satisfyer. Tenemos una pregunta Claro. más porque no llegamos, ¿eh? Ah, sí, o sea, sí. se acabó la pila. Problema. Cortita, ¿Por nos quedan qué? 4 Es un minutos. problema, se te acaba la pila. Sí. Se compra, Hay que se llevar compra. ¿Qué siempre va a en la hacer? cartera, siempre que llevar en la cartera, muchos Pila, profilácticos, profiláctico y pilas. pilas y Exacto. gel, siempre. Que no falte. Una más, Claro, dale, sí, una siempre. más, la última. ¿Por qué creo. algunas mujeres tienen muchos orgasmos y algunas no tenemos ninguno? Se ve que la persona no tenía orgasmos que preguntó esto. Sí. Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que hay que aprender a tener orgasmos. Y la mujer tiene la capacidad de tener más de un orgasmo, el hombre tiene un periodo refractario que necesita un tiempo de recuperación. La mujer funciona diferente, puede tener más de un orgasmo. A veces tiene uno más intenso y los otros como que van enseguidilla y son un poco más suaves. Sí. A veces tienen uno solo y con ese quedaron agotadas, y a veces tienen 4 seguidos y ninguno es tan intenso, ni las llena, por decirlo de algún modo, ¿no? Ni las satisface del Y todo. pueden no tenerlo, por ahí. Pueden no tenerlo. Y pueden no tenerlo y no quedarse tan mal, pueden no tenerlo y quedarse pésimas. Entonces lo importante es que cada mujer se descubra a solas. Yo siempre soy una promotora del autoerotismo. Siempre, yo no le digo masturbación, le digo autoerotismo, que es empezar a conocerse, a acariciarse, a descubrirse, a descubrir distintas zonas del cuerpo, no solo los genitales. Porque hay orgasmo de codos, de pezones, es cuestión de proponérselo. Pues el orgasmo lo maneja el cerebro, eso es así. La vivencia del orgasmo la maneja el cerebro. Entonces, yo creo que hay que hacer todo un trabajo de reconocimiento, de autoexploración, de autoconocimiento.
y para después Perfecto. poder interactuar con otro y demás. Porque cuando vos escuchás a mujeres que te dicen yo no tengo orgasmo, y vos le preguntás, vos te masturbás, cuando vos te masturbás y te tocas y te acariciás, tampoco solas, a Sí. solas, ¿no tenés orgasmo? Ah, sí, Ahí sí entonces te vos tenés dicen, sí. orgasmo. Bien. Claro, Entonces claro, vos tenés claro. orgasmo. Zulma, Laura, les digo que llegamos al orgasmo o a la eyaculación de sexualmente hablando. Estamos en el tiempo límite, no, si no van Bueno, a dejar bárbaro. grabarlo esto. ¿Cuántos orgasmos? Así que por lo menos el de esta noche. Así que nada, yo me despido y el cierre van a ser ustedes porque son las protagonistas y porque son las profesionales que están contando todo esto con el cuidado. Preservativo y Ocampo de látex. El cierre es para vos, Lauri, es para vos, Zulma. Antes que nos Sí. vayamos, dale, pues si no, no puedo grabar, dale. Sí, no, nada más. Agradecerle a Zulma, preguntarle, la encontramos y la pueden seguir en @ZulmaYarú, ¿verdad? Así como suena. Ujú. Sí, Ahora sí. sí. Y agradecerle a todas las En personas Instagram que sí, estoy tu Instagram. ¿Estuviste cómoda? ¿Estuviste cómoda, Zulma? ¿La pasaste bien? Sí. bárbara, con un montón de cosas para hablar, pero Ay, bueno, siempre, muy ¿viste? lindo. Bien, ¿Viste? bien. Una charla, sí, una charla linda, amena, y la verdad que les agradezco que me hayan convocado, me sentí muy cómoda. Siempre nos Y quedamos cortos. el único consejo es que siempre digo, somos responsables de nuestro placer. Entonces, disfrutémonos Bien, de todos los cuerpos, De de todo lo todo. que tenemos. Sí. bien, No bien. ¿Y el esperemos 17 ni de mayo busquemos qué? nada más. ¿Y el 17 de mayo Sí. qué es? ¿Es el El día? 17 de mayo es el día contra Contra la la discriminación, discriminación. Bien, bien, contra la perfecto. transfobia, Sí. contra Y el transodio. odio, contra el transodio. Sí, yo justo El Bien, antes que transodio, empieces hablaba de esto, del transodio, ¿sí? sí. Instalar El estos transodio. términos, ¿no? El bien, odio. Eliminemos Eliminemos la la fobia. discriminación, tratemos Sí, de deconstruir estos modelos heteropatriarcales, por cis, favor. Sí. Normativos. heteronormativos, Sí, tratemos de deconstruir todos estos modelos, aceptémonos a todos, sí. aceptemos la diversidad, aceptemos al Ujú. otro tal como es y cómo se siente, ¿no es Tal cierto? Eso es bien. fundamental. Chicas, de Excelente, corazón, Zulma. tengo Sí. transodio al vivo de Instagram porque si no me lo corto y no lo puedo grabar. Así que nada, Bueno, de corazón besos a gracias, todos. Nos vemos. Gracias, Gracias por gracias, estar. Chau, nos chau. vemos. Chau.